días, estimados redescuchas que hoy nos acompañan en nuestro programa de hoy, Conociendo México. En esta ocasión hablaremos sobre una de las muchas culturas de nuestro país, los mayas. Nos acompañan en el micrófono Carlos Domínguez, Guillermo Morales, José Eric Hernández, Mónica Ledesma, Marlene Medrano y su servidor, Justin Olvera. Para comenzar, Carlos nos hablará un poco de la localización de los mayas. Te cedo el micrófono, Carlos. Comencemos. Muchas gracias, Justin. Pues hablemos un poco sobre esta cultura. El país donde está ubicada la cultura maya es en México. La hidrografía. En el área maya existen dos tipos de drenajes, es decir, de corrientes fluviales o ríos. Uno está constituido por los drenajes exteriores de la vertiente del Atlántico, Golfo de México y Mar Caribe, y el otro por áreas con depósitos subterráneos. La península de Yucatán, que separa el Golfo de México del Mar Caribe, representa el área más extensa del depósito subterráneo en la América Media. En la parte norte, la fuente principal de agua dulce son los cenotes. Las aguadas, depresiones naturales con fondo impermeable que permiten retener la lluvia, son otra fuente de agua dulce de la región. El clima en este lugar, es cálido y templado. En invierno hay mucha menos lluvia que en verano. La temperatura aquí es en promedio 10 grados centígrados. El relieve, a pesar de ser un territorio tan pequeño, el norte, hacia la península de Yucatán, se destaca por ser más o menos llanura selvática, con algunas pocas mesetas y sin aguas superficiales, aunque con aguas subterráneas. Bueno, le devuelvo el micrófono a Justin, que nos termine de hablar de la localización de esta cultura. Muchas gracias, Carlos. Sigamos hablando sobre los mayas. Hablemos sobre, primeramente, la división territorial o la ubicación de esta cultura, en su zona norte. Abarca la mitad norte de la península de Yucatán y la mayor parte de los estados de Campeche y Quintana Roo. Esta zona es una extensa planilla interrumpida por ligeras elevaciones de más o menos 100 metros de altura de la cordillera Pug, que corre paralela a la costa de Champotón y Campeche, de donde se prolonga hacia el noreste de Mascanú. En cuanto a su zona central, que es llamada también de las Tierras Bajas, se extiende desde la vertiente norte de las serranías de Chiapas, Guatemala y Honduras. La zona sur incluye las tierras altas de Chiapas y Guatemala, y una zona contigua del Salvador, más de una faja adyacente del litoral del Océano Pacífico de 40 a 50 kilómetros de longitud aproximadamente, con características geográficas que contrastan con el resto del área. Las tierras altas están formadas por sierras montañosas de origen volcánico, de más de 3.000 metros de altura, en las que nacen los ríos Usumacinta y Motagua, y se encuentran los lagos de Atitlán y Amatitlán. Y hablando de estos ríos, comencemos mencionando a uno de los litorales más conocidos del país, debido a estar ubicado como límite natural o frontera sur de nuestro país. Y estoy hablando de los ríos Usumacinta y Grijalva, del estado de Tabasco. Los mayas se establecieron primeramente en Cozumel, y en la cabeza de la playa Polet, o Xaret. También cuenta con el Mar Caribe. Pasando a hablar ahora sobre la biodiversidad de estos lugares, es simplemente extensa, y basta saber que está ubicada en el sur del país para darse cuenta de ello. Y es que esta región está compuesta por grandes y extensas selvas, sus ricos litorales marinos de los que acabamos de mencionar, y su numerosa flora y fauna, siendo una de las zonas con mayor biodiversidad y riqueza biológica, no solo en México, sino también en América Latina. En tan solo Chiapas y Guatemala existen alrededor de 8.000 especies vegetales y más de 1.000 animales, de los cuales 700 son aves. Bastante variada la biodiversidad de estos lugares. Vayamos a unos cortos comerciales y regresamos con más con tu programa Conociendo México. Si quieres ahorros chonchos, ven a Chedraui, ¿verdad, Chonchito? Ven hoy mismo a Chedraui y comprueba que cada vez que compras, ahorras, ahorras y ahorras. Y recuerda que en Chedraui ahorras más porque cuesta menos. 6 a.m. Clase de yoga. 7 a.m. Cardio para mejorar mi condición. 8 a.m. Un desayuno ligero. 9 a.m. Lista para los retos del día. Activa tu día, estrenando con tu tarjeta Coppel un conjunto deportivo y unos tenis Sportline desde 79 pesos quincenales. Coppel mejora tu vida. Hola, ¿qué tal? Seguimos hablando sobre la cultura de hoy, los mayas. El idioma maya yucateco es
una lengua amerindia derivada del tronco mayense, que se habla principalmente en estados mexicanos peninsulares de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, en el norte de Guatemala, principalmente en el Petén, así como en menor grado en Belice. En el 2010 está confirmado que un total de 734.611 personas hablaban este idioma. Le cedo el micrófono a José Eric, que nos revelará más información sobre esta cultura. Gracias, Guillermo. Hablamos ahora sobre las religiones. Religión de los mayas, tradiciones y creencias. De esta compleja doctrina, la religión de los mayas fue el eje central que influyó en todos los aspectos de la vida cotidiana de esta civilización, desde lo más simple a lo más complejo. Así nos encontramos que la religión dominaba las decisiones en relación a la agricultura, ceremonias, política, desarrollo científico y cultura. Los principales rasgos que definieron a la religión de los mayas fueron politeísta, porque abordaban varios dioses a la vez y cada actividad era regida por una deidad específica. Basada en la naturaleza, debido a la inspiración en elementos y fenómenos naturales. Dualista, partían del principio en tanto el bien como el mal son igual de sagrados. Vamos ahora a unos cortes comerciales. En un momento volvemos. Con la novedad, compas. ¡Arránquese! La Jenny por fin me entregó su corazón. Estoy recontentote. Híjole, compa, no le quería bajar la fiesta, pero a mí también. ¡Ah, hijo! ¡Ya somos 3! 4, dijo el otro. No le haga. ¿Dónde cabe un ranchero? ¡Caben más! 15% más rancheritos por solo 7 pesos. Come bien. Nuevo Nice endiablado. En el infierno pingüino, los pingüinos de Bonais discuten cómo enchilar a México. ¡Que se golpee el dedo chiquito del pie! ¡Con la pata de la cama! Nah, para enchilar a México de verdad se necesita chile. El nuevo Bonais doble, endiablado. Con 2 sabores, a tamarindo de un lado, a chamoy rete picante del otro y un sobrecito gratis con más chamoy. Como los mexicanísimos raspados diablitos. Bonais endiablado con 2 sabores, sabor a tamarindo bien acidito. Por el otro lado chile el chamoy y viene gratis tu sobrecito, pa' que le eches más chamoycito. Con el nuevo Bonais tú te endiablarás. Lo tenemos doble a 4 pesos o sencillo a 3 pesos. Siguiendo con los mayas, les contaré una breve leyenda maya. Dichu y el maíz. La leyenda se centra en Dichu, un pájaro que fue reconocido por su valentía, por responder a las órdenes de Yu Chak, el dios de la lluvia. Ingresó en su vida para saludar a una semilla de maíz de un campo incendiado, ya que esta era una semilla, era considerada indispensable para la vida. Como resultado de haber hecho el incendio, de haber apagado el pájaro Dichu, el dios Chak, le dio a este pájaro la responsabilidad de que la libertad de que ya no podía hacer ningún nido, podía tener los huevos en cualquier tipo de nido de cualquier tipo de pájaro sin tener que hacer un nido. Segunda hablaremos sobre el tema. Adelante. Ahora le pasaré el micrófono a mi compañera Mónica Ledesma. Hablaremos sobre las comidas típicas de la cultura maya. La cultura maya es sin duda una de las máximos exponentes de la época prehispánica. Parte del sur de México, su población se concentraba en los estados que hoy conocemos como Yucatán,
Quintana Roo, Campeche y también países limítrofes centroamericanos. Los mayas eran una sociedad con actividades agrícolas, pero también cazaban, pescaban y eran recolectores. Incluso criaban algunos animales. Su principal fuente de alimento la proporcionaba del maíz. De hecho, los mayas son conocidos como los hombres del maíz. Este cereal era la base de su alimentación y para hacer las tortillas, los tamales y el elote, el atole. Además del maíz, los mayas cultivaban el frijol, la calabaza, el chile, la yuca, bonicatos y otras legumbres. Le cedo el micrófono a Marlene, que nos tratará más sobre los mayas. Sigamos hablando sobre esta fascinante cultura. Los mayas tenían 3 clases de instrumentos: los de viento, pitos de cerámica, flautas de madera, hueso, trompetas; los de percusión con membranas, tambores simples o dobles, instrumentos cuyo generador de sonido es el propio cuerpo que vibra; cascabeles, caparazones de tortugas y tambores sin membrana. Las fiestas públicas entre los mayas de Yucatán eran organizadas por los caciques y solían consistir en ceremonias donde se hacían representaciones de las costumbres y la vida cotidiana del pueblo. El Festival Internacional de la Cultura Maya. Esta iniciativa tiene como principal objetivo proyectar los saberes y bases fundamentales de la cultura maya en sus expresiones artísticas, científicas, gastronómicas e incluso cosmogónicas más allá de las fronteras. Los mayas se expresaban a través de la danza, que también era usada en ceremonias religiosas, dando gracias y honrando a los muertos. Se sabe que los danzantes usaban técnicas para entrar en trance y comunicarse con el otro mundo durante los bailes. El arte maya es intrigante, hermoso y tan detallado que puedes verlo por mucho tiempo y encontrar algo nuevo cada vez. Los mayas eran muy creativos con el uso de materiales para plasmar sus ideas, por lo que podemos encontrar pinturas de madera, piedra, así como esculturas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.